Muchos de nosotros hemos sentido esa calma repentina que nos invade cuando damos un paseo por el bosque. Como respiramos más profundo y sentimos que la tensión abandona nuestro cuerpo mientras seguimos los sombreados senderos rodeados por los cantos de los pájaros y los aromas de las plantas. Todos queremos volver a conectar con la naturaleza. Lo intentamos, pero salvo a esos breves momentos, parece muy difícil hacerlo. Para guiarnos a esta sensación de asombro, mi amiga Diana Reyes ha puesto en marcha el Santuario de Abejas, aquí en Barichara, Colombia, mezclando nuestra sensibilidad humana por el arte y la ciencia para ayudarnos a reencontrarnos con el increíble mundo natural que nos rodea y sentirnos conectados con los seres con los que compartimos este planeta. ¿Tú quieres sentirte así? Veamos qué nos cuenta. Para empezar, ¿por qué las abejas? Afortunadamente hace ya algunos años que la comunidad científica internacional y la gente común empiezan a darse cuenta que las abejas son un ser bastante importante y porque están a cargo de gran parte de la polinización. ¿La polinización qué es? Es el proceso a través del cual las plantas que tienen flor, que son la mayoría, son más del 80%, se reproducen. O sea, el resultado de la polinización es la generación de semillas. Así que no solamente las abejas y los otros polinizadores, que claramente también son importantes, ayudan a que se generen semillas y por lo tanto que las nuevas generaciones de plantas sigan existiendo, no solamente en cuanto al alimento como la fruta, la verdura, sino a todo, porque las plantas son la base de la vida. A través de las plantas, pues todos los otros seres que existimos nos podemos nutrir y pues podemos respirar. Quiero aclarar pues que las abejas no son las únicas importantes, que hay muchos polinizadores, pero las abejas, entre los varios polinizadores, son las que mayormente visitan las flores, porque dependen para su alimentación de las flores. Por eso, hace algunos años, en una cumbre científica, se eligió, digamos, el ser más importante de la Tierra y ese título se lo llevaron las abejas, porque de ella dependen muchísimos otros seres vivos. Quería compartir el asombro que me ha generado a mí conocer el mundo de las abejas, la admiración y a través de las abejas abrirme un poco más a la comprensión de la naturaleza. Esto me ha dado un profundo sentimiento de pertenencia a la vida, a la naturaleza, y mi deseo con este proyecto es poder compartir esto. Entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar de nuevo esa perspectiva? Pues, el santuario ha desarrollado varias ofertas para ayudarnos a hacer eso. Hemos desarrollado como distintos tipos de actividades según también el interés de la gente y el tiempo que tienen a disposición. Desde una visita guiada por el santuario que dura alrededor de 25 minutos, en la cual alcanzó como a contar y a explicar un poco más sobre este mundo de las abejas, que es mucho más grande de lo que conocemos. Después tenemos una experiencia que yo la llamo como una masterclass en abejas, y nos da mucho más tiempo para ir más profundo en el conocimiento de las abejas, ver qué tipos de familias existen, cuáles son sus características, por qué hay tantas abejas, ¿no? Eso nos da como más tiempo para conversar. El último biotour es el que más me gusta, dura 4 horas y es una experiencia mucho más holística. Es una vivencia que se hace alrededor de Barichara, o sea, al aire libre la mayoría del tiempo. Esta es una experiencia que es mucho más sensorial, de emociones, un poco acercando la ciencia al arte y viendo la naturaleza desde otro punto de vista que no es solamente tratando de entenderla con la razón, sino pudiendo conectarse con ella a través de los sentimientos. La gente se da cuenta que también es naturaleza, ¿sí? Y hay como un beneficio muy profundo desde un punto de vista, diría yo, terapéutico también, porque al entender, por ejemplo, que todo alrededor es biodiverso, que hay tantas maneras de ser,
podemos encontrar también el lugar para nuestra manera de ser. Y eso da mucha paz. Otra cosa que suele suceder en ese tipo de tours es un poco descargar esa responsabilidad que tenemos los seres humanos, tanto de ser los que estamos dañando el mundo, como de ser los que debemos salvarlo, porque nos vuelve a posicionar en lo que somos, que es solo una pequeña pieza de este gran ecosistema. El resultado es mucho más allá que entender, es sentirse perteneciente. Barichara es un lugar increíble para esto. Todavía, cada vez que salgo y miro un poco a mi alrededor, encuentro insectos que nunca había visto en mi vida. Enfrentarme cada día a la vitalidad de este lugar ha cambiado algo en mí. Y mezclar esa experiencia directa con el conocimiento científico para comprender mejor la red de la vida que nos rodea, no ha hecho sino aumentar el asombro que siento y la gratitud por poder formar parte de ella. Pero Diana dice que incluso los que después de hacer uno de sus tours vuelven a vivir en una ciudad. Y empiezan a ver los árboles que hay en las ciudades, los pájaros que hay en las ciudades, las abejas, y se dan cuenta que no existe tal separación. A pesar de que hay, claro, ambientes en que es más fácil sentirse cerca, pero la naturaleza no solamente está siempre alrededor nuestro, sino que está dentro nuestro. Así que, al terminar este video, respira profundamente y escucha, tanto por dentro como por fuera. Trata de dejar ir, al menos un poco, el miedo de ser dependiente de otros seres y siente la alegría de ser parte de la comunidad de la vida en el planeta Tierra. Puedes hacer esto en cualquier lugar, pero Barichara, Colombia, realmente es especial. Actualmente estamos lanzando una plataforma que reúne muchos talleres y oportunidades de voluntariado que se ofrecen en este hotspot para la vida regenerativa que se llama Suna. Si quieres tomar uno de los tours de Diana, aprender sobre la recolección de agua de lluvias o reconectarte con tu cuerpo en una clase de danza aérea con tela, revisa el enlace en la descripción. ¡Hasta luego!